Comenzamos el repaso de noticias por la liberalización del transporte, que pasa a una nueva fase y que tiene novedades, pues el gobierno quiere impulsar la entrada de algún otro competidor para hacer aún más rentables las rutas de alta velocidad. Además, la clave estará en las rutas del norte y la zona de Madrid, con el túnel entre Atocha y San Martín, ahora con un uso muy bajo, y el bypass que bordea la ciudad y comunica 3 líneas entre sí, que por ahora hacía imposible utilizar las firmas ajenas a Renfe. Detalles que se han conocido en la encuesta que Adif ha remitido a las operadoras para preparar esta segunda fase de una liberalización que debería acabar llevando incluso el próximo año a los trenes de Irio y Wigo a varias rutas nuevas. El corredor mediterráneo suma otro pequeño avance en uno de sus extremos. Concretamente, Adif destinará 30 millones extra para renovar el material de vía entre Ronda y Bobadilla, algo más de 40 kilómetros, donde destaca el pedido de traviesas que permitirán adaptarse a los anchos ibérico e internacional. Un nuevo extra que forma parte del proyecto de renovación integral de una línea en el que se van a invertir cerca de 470 millones de euros y del que hablamos en un vídeo del canal centrado en Algeciras. Y desde ayer, viernes 28, Renfe ya ofrece servicios en solitario entre Madrid y Marsella, con parada en las principales ciudades intermedias, en la que ya se han vendido, ojo, 40.000 billetes. Información que, recuerdo, tenéis al detalle en un vídeo del canal. El próximo reto, ya sabéis, será la llegada a París, prevista para la primavera del año que viene. Y el juicio por el accidente del Albion Angrois queda visto para sentencia. Ha sido un proceso largo y complejo, comenzado el pasado octubre y que tendrá veredicto en la próxima primavera. Recordemos que estos días se cumplieron 10 años de aquella fatídica fecha que se llevó por delante 80 vidas y cambió para siempre a otras 140. Estad atentos porque muy pronto volveremos a tener al portavoz de la plataforma de víctimas de este accidente en el canal, donde nos valorará cómo ha sido el juicio, así que no te despistes. Nos vamos a Extremadura, donde se ha licitado el ramal entre la línea Cáceres-Madrid y la estación de Plasencia, un ramal de 2,2 kilómetros que hará posible que los trenes que hagan dicho recorrido puedan entrar en la capital del Jerte, todo con un coste de 8,2 millones de euros. También en Extremadura se sigue modernizando la línea entre Villanueva de la Serena y Brazatortas en Ciudad Real, con una inversión de 34 millones de euros que Adif va a usar para mejorar la señalización y seguridad de este tramo dentro de la línea entre Ciudad Real y Mérida. Hablamos de un tramo de algo más de 160 kilómetros, donde se suprimirá el bloqueo telefónico con un plazo de ejecución de 33 meses. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y Palencia, con P, parece que quiere dar guerra para impulsar el soterramiento de vías por su ciudad. De hecho, el ayuntamiento quiere modificar el primer tramo del AVE a Cantabria para que las obras no entren en contradicción con el estudio de integración del ferrocarril que se hizo en 2010. Dando la orden, atención, de paralizar las obras de desvío del colector subterráneo del Camino Viejo de Usillos para que así se pueda impedir el desarrollo del proyecto de construcción del primer tramo del AVE a Cantabria. La respuesta de Adif ha sido aseverar que no se contempla soterramiento alguno, pero ya sabemos que estas cosas pueden cambiar, por lo que seguiremos muy atentos. Renfe esta semana ha anunciado que permitirá viajar con mascotas en sus trenes APLO por 10 euros extra, aunque limitados a máximo mascotas de 10 kilos y tendrán que ser enjauladas. Por tanto, no es una extensión de lo que se está viendo en algunas rutas AVE con perros de hasta 40 kilos y permitirá máximo un animal por pasajero. Y atención, porque Valencia Norte se pone guapa. La monumental estación ha iniciado su proceso de renovación integral, el primero de su larga historia, donde se van a invertir 17,7 millones de euros en restaurar su espectacular arquitectura, preservar el edificio y mejorar su funcionalidad. Se actuará en muchos frentes, siendo el más importante el de su marquesina histórica, con cambio de materiales incluidos, que permitirá el paso de más luz natural que supondrá unos trabajos de 26 meses, dada su complejidad. Todo ello sin afectar a los viajeros.
Sin dejar Valencia, aún colea lo ocurrido el pasado domingo en la incidencia que afectó a cerca de 15.400 viajeros de alta velocidad, tanto de Renfe como Wigo e Irio, todo por una incidencia que se está investigando en un túnel en las inmediaciones de la capital del Turia, que acabó inundándose por fallos en las bombas que evitan que esto ocurra tras un incendio, incidencia que, como suele ocurrir, llegó en el peor momento, un domingo plagado de trasiego de pasajeros y que puso en jaque toda la jornada a las tres firmas de trenes, que han sido por cierto muy criticadas por su lentitud a la hora de actuar o la falta de soluciones. Una investigación de la que habrá que estar muy atentos y a la que rodea mucho misterio, en la que no pocas voces empiezan a ver cosas extrañas. Nuevo paso adelante en el corredor mediterráneo, en este caso un pequeño pero crucial punto, la adaptación a ancho internacional del tramo Castellbisbal-Martorell, uno de los nodos más complejos de toda la obra, unos trabajos que se realizarán entre el 30 de julio y el 18 de agosto y que conllevará el cierre obligado del tráfico. Se realizarán operaciones para la puesta en servicio de la cabecera norte de la estación de Martorell y la cabecera sur de la estación de Castellbisbal. Completada esta fase, se ampliará el trazado en ancho internacional, reduciendo el tramo en vía única entre las estaciones ya citadas. Y ojo, porque las pruebas en la nueva variante de Pajares siguen evolucionando, pues ya se están realizando con 4 trenes a la vez. Pruebas diversas en cuanto a modelos de tren, velocidades o características, y todo para hacer más fiable el futuro servicio que, recordemos, sigue previsto y, si no hay problemas, entre en servicio en noviembre. Y parece que Wigo es noticia por algo cada semana, y a lo ya anunciado para 2024 de llegar a Elche o Murcia, o lo ya contado de su idea de ofrecer servicios transversales con Segovia, Guiomar y Valladolid, estos días ha asegurado que de momento no tienen planes de ir más allá, es decir, ciudades como Burgos, Palencia, León, Zamora o Ourense, que tendrán que esperar para ver a los trenes franceses por sus estaciones, aunque todo hace indicar que más por capacidad de la línea y la liberalización de la que ya hemos hablado, que por parte de la propia firma. Veremos si Irio mueve ficha al respecto también, compañía a la que, todo hay que decirlo, echamos mucho de menos en la actualidad ferroviaria. Nos vamos a Talgo, que tiene previsto cerrar este año con una cartera récord de 4.000 millones de euros que se van a distribuir en una cartera de ingresos de 2.700 millones, 1.900 millones en mantenimiento y a los que aún tiene que sumar 1.800 millones en contratos adjudicados y pendientes de firma. Todo además con el detalle crucial de la entrada en servicio de los esperados abril el próximo noviembre. Nos vamos a Tui, en Galicia, donde hay jaleo por una tala de árboles junto a la estación por motivos de seguridad. Adif ha aplazado dicha tala por protestas y fuerte oposición vecinal, aunque asegura que es necesaria para evitar futuras afecciones al tráfico y a la propia estación, así como a la catenaria o vías. Una arboleda que tiene los mismos años que la estación, abierta en 1886 y donde esperemos que la presión vecinal acabe con una solución intermedia, parecido a lo ocurrido hace escasos meses en Madrid por trabajos en la boca de una estación de metro. Pasamos al transporte urbano, donde en Madrid han comenzado las obras de la ampliación de la línea 11 a la altura de Atocha, quizá la parada más importante de una línea que va a cambiar radicalmente, de ser la más corta de la red a una de las más importantes. Unas obras que comenzaron el pasado año en el tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, en una línea que dará un servicio complementario entre norte y sur de la ciudad y a la cual dedicaremos pronto un vídeo en el canal. Sin salir de la Comunidad de Madrid, Adif está muy cerca de sacar a licitación obras muy importantes en cercanías, concretamente algunas ya mencionadas en otros vídeos de noticias, concretamente la nueva estación de Pinto, la reordenación de vías en Atocha, la ampliación de la red hasta Soto del Real y las mejoras en las instalaciones de la estación de Alcobendas San Sebastián de los Reyes. Pasos muy importantes para una red que también verá pronto avances en la nueva estación de Tres Cantos Norte, la remodelación de Móstoles el Soto y la contratación de la nueva estación de Parla Norte, de la que hace muy poco hablamos en un vídeo de noticias, o por supuesto la también mencionada renovación profunda de la estación de Alcalá de Henares.
En País Vasco se han adjudicado las obras del montaje de vía de la variante Lugaritz-Easo y obras de conexión con Morlans, en San Sebastián, un complejo proyecto de 4,5 kilómetros que cuenta con un presupuesto de algo más de 15,3 millones de euros. Los trabajos, que comenzarán a finales de año, cuentan con un plazo de ejecución de 20 meses. Y cerramos como cada semana con mercancías, con el impulso a la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, concretamente en Aragón, con una inversión de 87,4 millones de euros, donde se va a renovar el sistema de señalización de las vías entre Guadalajara y Calatayud, con el que se ganará en fiabilidad y capacidad con un plazo de 2 años. Atención, porque la semana que viene ya no habrá vídeo de noticias. Este espacio se toma un descanso en agosto, pero tranquilos, que se seguirán subiendo vídeos de actualidad ferroviaria cada semana, así que nadie se despiste. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.